a mí me gustaría que contases, primero de todo, ese comienzo. Es decir, para que la gente lo entienda, ¿qué estás haciendo en Mali en ese momento? Pues, como has dicho, impactante, más que nada por ese día, ¿no? Por el día que ocurrió aquello, que yo realmente ese día, vamos a decir que era un turista más, ¿no? De ese centro que fue atacado. Pero esa misión, yo también era una misión de entrenamiento de las fuerzas malienses en este caso, y yo era el jefe del centro de operaciones, es decir, un centro como de seguimiento que hay en unas dependencias, ¿no? El cuartel general, como la base, digamos, y desde ahí salen los asesores y salen a hacer misiones. Entonces, mi misión era desde ese punto controlar en todo momento dónde están y asegurar su seguridad. Vale. Tenía un equipo grande trabajando a mi cargo y bueno, es más que se llama Watchkeeper, que quiere decir que son mantener un ojo como un servicio que está constantemente controlando quién está dentro y que se asegura de que todo el mundo esté dentro después de sus misiones, etcétera. Vale. Y luego, pues más misiones de seguridad de la base, etcétera. Pero, en fin, son misiones claustrofóbicas, que digo yo. Bueno, al final son 24 horas metido en Esto era un hotel habilitado como cuartel general, con alambradas y tal. Un antiguo hotel. Pero claro, al final es un recinto cerrado. Una persona como yo, que le gusta la libertad, respirar, correr y hacer cosas, pues al tercer mes acabas ya como un ratón en una rueda, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Unión Europea, dentro de las actividades que se llaman de descompresión, porque al final, pues eso, para liberar a la gente, pues o te traía un grupo de música ahí, de música tradicional, o ibas a comer a algunos restaurantes que estaban autorizados y tal, pero la opción de ocio es muy limitada, ¿no? Entonces, bueno, había dos actividades, una que era salir a correr con otras organizaciones, pues Naciones Unidas, ONGs, etcétera, la comunidad internacional. Te decían un punto de salida, que era secreto, porque para evitar riesgos. Vale. Entonces te citaban, tú salías a correr, te daban un punto de salida y cada organización se encargaba un fin de semana de hacer el recorrido. Vale. Y era muy divertido, salías a las afueras, te permitía, pues eso, podías o correr o andar, había dos recorridos. Y entonces a mí me gustaba, aunque me gusta correr, pero me gustaba andar porque me permitía interaccionar con los... Y hacía fotografía, me encanta... No soy pro, pero soy aficionado y me gusta captar momentos y tal, y tengo una base de fotos súper chula, ¿no? De gentes, momentos, paisajes. Y esa era una de las actividades de los sábados por la tarde. Vale. Y luego los domingos... No. Vale. Y los domingos había otra que consistía pues, en ir un grupo reducido, máximo éramos 12. Ir a un sitio recreacional, un lugar que te permitiera pues estar un rato, dialogar con otros compañeros y tal. Y este fue el caso de los domingos que se producían. O sea, estabas totalmente en un día, lo que se dice, de chill, ¿no? Un día de chill. Un día de chill. En un complejo hotelero, o sea... En un complejo... Que supongo que no sería como un resort de Mykonos, claro, que yo he visto, que era en Mali. En algunas publicaciones iniciales no ponía el militar estaba en un resort de lujo y tal. No, a ver, eran pues eso, era un antiguo hotel, has dicho, un ¿no? sitio rupestre, como un hotel rural, ¿vale? Casi como con cabañas y tal. Y luego como un área recreacional que estaba como en diferentes alturas sobre una colina, pues había una tirolina, había unas piscinas pues eso, hechas o cavadas en roca. Sí, que no era Marbella. No. Básicamente. Pero bueno, oye, te permitía pues ir ahí, tomarte una pizza, que no había más que el menú era o pizza. Y te tomabas una pizza, estabas un rato relajado, pues yo en concreto pues me gustaba nadar, con lo cual hacía mis 30 largos y tal nadando. Y luego pues ya está. Vale. Echabas un rato ahí y a las 5 y media te volvías para la base. Vale. Entonces, ¿cómo fue el primer momento en el que te diste cuenta de que algo estaba pasando? Bueno, lo analizo a posteriori porque al final yo siempre digo que mi yo inconsciente sabía más que mi yo consciente. ¿Por qué? Porque la reacción temprana esa que tuve, o sea, que no hubiera momento de bloqueo ni de duda,
es causa de dos cosas. Una, pues eso, la preparación, ¿no? El haber estado en escenarios parecidos. Y la segunda yo creo que era que había cosas que yo ya me había imaginado. De hecho, yo tengo esa imaginación que describo en el libro de imaginación heroica. Me gusta mucho imaginarme situaciones. No sabéis el beneficio que tiene eso, imaginar situaciones victoriosas, por supuesto. De estar en situaciones, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? Y visualizarte en la heroicidad. Y eso me ha acompañado desde que era pequeño. Eso es algo que siempre lo hice desde que era pequeño. Y creas que no, eso precondiciona a tu mente para la reacción temprana. Y en estos casos de ataques se trata, o sea, la vida te la salva ganar distancia en el menor tiempo posible. Eso es lo que te saca, salir de la zona de fuego. Evidentemente son más que tú y están preparados, ellos cuentan con el factor sorpresa y tú estás desvalido, con lo cual tienen todas las de ganar. Tú estabas en la piscina en bañador, supongo. Yo estaba... Acabas de nadar esos 30 largos que dices. ¿Que estabas metido en la piscina o estabas fuera de la piscina? Eran las 4 menos 20. Vale. Y bueno, pues estaba escuchando música con mis cascos. En una tumbona. Con el móvil escuchando música. En una tumbona, bueno, era una especie de... silla reclinable. Pero... Ok. Y de repente, ¿ves entonces o escuchas? Yo escucho una ráfaga de disparos ahí a través de la música. ¿Con cascos? Yo estaba con cascos y... Sí. Con cascos de... Grandes. De diadema, sí. Y entonces oigo ta. Son unos... El sonido del Kalashnikov es muy característico, ¿no? Y ya conoces. Lo había oído. Sí, porque al final en estos países, quien más que menos tiene un Kalashnikov para hacer una ráfaga y celebrar una boda o lo que sea. Lo hacen para celebración, o que ha ganado su equipo de fútbol, ¿no? Entonces es un sonido que característico. Pero lo que sí es verdad que lo que os decía, que mi inconsciente seguramente fue recopilando datos y fue que no estuviera totalmente relajado, ¿no? Porque era una hora, pues eso, después de haber calor, sueño, haber hecho deporte y tal, todo invitaba a la siesta, ¿no? A cerrar los ojos y desconectar. Pero algo en mí estaba ahí alerta, ¿no? Antes de la ráfaga. Antes. ¿Por qué? Porque yo reaccioné súper rápido. ¿Y qué hiciste en el momento que viste? Pues tiré los cascos al suelo. Menos mal que conservé el móvil, ¿vale? Que es lo único que me llevé conmigo. Evidentemente, si te parabas a calzarte, estabas muerto. O sea, entonces, descalzo. Descalzo. Y de hecho, todos los que me siguieron, o a todos a los que pude alertar, siguieron mi actitud. Es decir, nadie se calzó. Íbamos todos descalzos. O sea, que la reacción fue... Algo está pasando, seguirme. Fue gritar, dar la señal de alarma, ataque, porque al final quería yo hacerles ver que era un ataque, ¿no? Había turistas ahí, obviamente. Claro, o sea, todo en inglés, ¿no? Todo en inglés. En inglés, sí. Y una cosa, cuando empiezas cuando tiras los cascos al suelo y escuchas esa ráfaga, ¿tú consigues verlos inmediatamente o ni les ves? Pero entonces ¿cómo sabes dónde correr? ¿Por qué? Porque yo había analizado, bueno, el sonido sí que venía de la zona baja, porque esto era como en subida, ¿no? Como una colina. Como una colina. Entonces, yo ya primero había interiorizado que la escapatoria segura era subir hacia arriba. Pero es por deformación profesional, sí, tal vez, porque al final la altura, ves esas cosas. La altura te da una ventaja táctica sobre un enemigo, porque tienes el campo de visión es mayor. Y luego el atacante está subiendo, tiene un campo de vista peor y está haciendo el esfuerzo de subir. Moralmente el que está arriba tiene una ventaja. ¿Vale? Entonces la solución era subir hacia la colina. Y luego era la zona con más vegetación, que también había que ocultarse. O sea, lo primero era ocultarse y ganar tiempo y distancia. Eso es lo que... Vale. Esa era tu misión en ese momento. Esa era la misión en ese momento. Desarmado, pues no te queda otra. De hecho, eso es el consejo que yo doy siempre, ¿no? Ante un ataque, ganar tiempo y distancia. ¿Y no tenías ningún compañero contigo en la piscina? O sea, eras el único. Estábamos todos, digamos a decir, desperdigados, ¿no? Había, de hecho, 2 franceses estaban pues trabajando en su ordenador. Sí, había gente trabajando, otro leyendo un libro, otro, en fin. Todos militares. Había gente en la piscina. De hecho, uno de los que falleció, extranjero,
un ciudadano murió de un infarto en la piscina. O sea, ese ni Del siquiera shock, ¿no? salió de la piscina. Falleció de un infarto. Pero compañeros militares que estuviesen ahí, Sí, éramos todos 12. siguieron Nosotros tus éramos pasos. 12. ¿Y los 12 militares o había algún Los 12 éramos turista? militares de la Unión Europea. Vale. Sí, de diferentes nacionalidades. Vale. Había uno español. O sea, no un había subteniente turistas español. como tal. Bueno, éramos gente de organizaciones internacionales. Ok. Vale, o sea que puede haber gente porque- de la ONU que tampoco es militar. Claro. Vale, de vale. hecho, dos de los que vinieron eran de la organización de la ONU. Vale. Conmigo. Esos vinieron conmigo, que fuéramos el núcleo, digamos, que fuimos juntos desde abajo hasta arriba. ¿Y tú lideraste eso porque te salió a ti ser el líder de decir ataque y seguirme? ¿O había uno con un rango superior a ti o no? Bueno, íbamos todos en bañador. Del grupo de la Unión Europea había superiores. Había hasta 4 tenientes coroneles, que era un rango superior al mío. Pero te Yo era siguieron. comandante. Lo que pasa es que mi determinación sí es verdad que les invitó a seguirme a mí. Porque yo era el que salió corriendo, el que dije, bueno, pues si este va para allá, vamos a seguir. Confiaron en ti. Claro, confiaron en mí. Y hacia allí fuimos unas 12 personas. Fueron los que subimos hacia arriba. Hubo otra gente que tomó otra decisión inicial, que es esconderse. Esconderse en otras vías de escape, que no fueron esas. Y bueno, hubo uno que le salió mal, que fue un sargento primero portugués de nuestro. Que le mataron. Le mataron. Yo creo que murió en las ráfagas iniciales estas. Yo o salió detrás mío, o una de las ráfagas que fueron, porque yo recibí disparos a mi alrededor, pues en torno a decenas, ¿no? Las cuantifico en decenas de disparos, porque más que nada es que los veía impactar en el suelo, ¿no? Hostia. Alrededor mío. Pero ¿cómo? ¿A Esa cuántos sensación metros? ¿A qué distancia? entre mis pies, sí. ¿Qué dices? Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí entra la fortuna también a jugar, ¿no? Porque no todo es preparación. Ahí es una lotería. Te llega a dar en el tobillo. y No me puedes da. correr. A mí Por no eso me. digo que te llega Que a si dar. te llega a dar... Claro. En cualquier momento, eso es una lotería. Probablemente eso le pasó al sargento Villa portugués, Vale. o lo alcanzaron, o no fue capaz de esconderse en un sitio adecuado. Y cuando llegáis ahí arriba, ¿qué pasa? Llegamos, esto se produce, llega un primer punto de encuentro en el cual se produce otro efecto, otro hecho que luego salvó vidas, que es que yo tenía el móvil y que llamé rápidamente al centro de operaciones. Vale. Entonces yo hice reaccionar, digamos, o puse enseguida, di la información necesaria para que salieran las fuerzas de reacción rápida que estaban preparadas, ¿no? Vale, una pregunta. Cuando empezáis como vuestra huida a la colina, para arriba, ¿tú ves a terroristas que os siguen? ¿O siguen las ráfagas? ¿O En ese momento nosotros vamos, nos ponemos en un sitio que te ocultaba un poco de las vistas, ¿vale? Detrás de un arbusto. Y en ese momento es cuando se produce el que veo a un teniente coronel húngaro que lleva una mochila. Vale. Entonces, claro, han pasado ya, no sé, habrían pasado 5 o 7 minutos del inicio del ataque. Vale. Y el tío lleva la mochila puesta, ¿no? Y entonces me sorprende, porque todos íbamos en bañador, sin nada, descalzos. Y entonces eso me da a indicar de que él lleva la pistola, porque en las normas de la Unión Europea estaba que como mínimo tenía que haber una pistola por grupo, ¿vale? Y ese día él había cogido la pistola. Vale. Él era el encargado de llevar. Vale. Entonces se la pediste, ¿no? Entonces, deduzco que él la tiene en la mochila y le digo, ¿llevas una pistola en la mochila? Y me dice, sí. Claro, si no la tiene en la mano, a esas alturas del juego, pues quiere decir que no la va a tirar. Entonces el símil futbolístico es minuto 90, final de la Champions, hay penalti y hay bola, hay que pedir la bola. Pues, ¿Tú la pediste? Pues pedí bola. Y entonces le dije, ¿me puedes dejar tu pistola? ¿Puedo usar tu pistola? Y él pues, me vio con la determinación que él no tenía y me la cedió. Generosamente dijo, pues toma, para ti. Y bueno, generosamente o egoístamente, porque probablemente le podía salvar la vida también. Bueno, ya, ahí pero es tu única manera de defenderte. Están las dos lecturas que yo he hecho también, ¿no? Este análisis que habéis hecho ahí rápido lo hice yo. En principio dije yo, coño, qué actitud más, pues no sé, cobarde, ¿no? O qué actitud egoísta, ¿no? Yo me quito el marrón de tener que enfrentarme al terrorista.
Pero también fue un acto de generosidad, de decir, coño, si este es el más capaz, pues se la voy a dar a él. Que Sí, es el o que de está- inteligencia también. O de inteligencia Supervivencia. emocional, sí. Bueno, pues el caso es que él me la da y me da el cargador con 14 cartuchos. Me dice, tengo 14 cartuchos. Y es cuando yo introduzco el cargador, la monto y me dice que tiene el seguro puesto, se lo quito. Y ya es cuando el otro teniente con el que había, un teniente italiano, me indica que está subiendo un terrorista. Ahí es realmente el primer momento en que yo veo un terrorista, es ese momento. Vale. ¿Cómo iban ellos? ¿Con uniforme? Este iba, pues, lo que recuerdo de él, vosotros sabéis, solo recuerdo sus ojos, ¿no? Se iba tapado como... Iba con un turbante negro y solo tenía... Así como destapado- los típicos de la yihad que salen Sí. así. Vale. Y entonces, el ser humano es el efecto túnel, no sé si habéis oído hablar de él. Los sentidos, en un momento de intensidad de supervivencia, los sentidos se anulan, ¿vale? Ciertos sentidos que no son útiles se anulan para que focalizar en el que realmente necesitas para sobrevivir. En ese momento, por ejemplo, no oyes prácticamente nada, porque tu visión es lo que necesitas. Y en ese momento fue, no sé por qué, recuerdo sus ojos, ¿no? Pues al final los ojos son lo único que tenía al descubierto y te podía hacer indicar cuando te fuera a ver, ¿no? Vale. Entonces, no recuerdo cómo iba vestido. Sí recuerdo, ya te digo, la parte del cuello y los ojos. Y fue cuando me dijo, bueno, pues fue cuando tuve que tomar esa decisión de decir, no le puedo disparar a esta distancia a la que está, porque no le hubiera dado. Porque está a cuánta distancia más o menos. Unos 70 metros. 70 metros, vale. Y claro, Ahí la la distancia precisión fija es de muy- una es muy pistola complicado. es como pues 30 metros. Vale. Entonces, bueno, decidí esperar a que viniera lo más cerca posible para poder hacer ese duelo que se iba a producir. Vale, o sea, tú ya ahí das por hecho que te ibas a enfrentar con Que me él. iba a O enfrentar. sea, lo que no podías es dispararle desde esta distancia, porque si no, uno, no le vas a dar, Claro. y dos, ibas a revelar también tu posición, ¿no? Claro. Vale. La segunda opción hubiera estado en haber dado otro salto, ¿no? De huida. Hubiera supuesto otra serie de ráfagas que hubieran, pues, no sabemos, ¿no? Hubieran impactado en alguien de los 12 que íbamos y no era la solución. Yo creo que ahí Había que- tuve la clarividencia de que había que parar el ataque. Y bueno, esperé lo más posible. Estábamos un cúmulo de 6 personas detrás de ese arbusto y les dije que cuando se produjera el duelo, pues que salieran en camino colina arriba por un camino o a caballo de un camino que salía. Y así se lo hice saber. Le dije, esto sí que lo cuento y es que, porque es cierto. Le dije, confiad que nos vamos a salvar. Confiad que nos vamos a salvar. Y cuando yo me enfrente a él, salís por este camino y os vais por aquí. Y nada, esperar hasta que lo tuve casi. ¿Cuánto encima. tiempo esperaste? Pues bueno, los tiempos también son muy complicados. Son relativos, ¿no? Son- Ahí, no sé. Te parece un mundo lo que luego fue un instante minutos, y al claro. revés. Pero bueno, yo lo calculo en distancia, estaba a unos 15 metros Vale, o sea, poco. y él ya nos vio, fijó la mirada hacia nosotros y ya yo me levanté y nos disparamos mutuamente. Así fue como un duelo. ¿Y tú le batiste? Ahí fue cuando tú cuando disparas a alguien no es como en las películas que hace así Ya. y No pega es un de Call salto of para Duty, atrás ¿no? y tal, no. Además, la munición para Belún está hecha para herir, no para matar. Entonces, bueno, yo luego sé que murió, pero también sé que le impacté porque recuperaron de él munición de mi pistola, ¿no? Vale. Pero realmente en ese momento no ves que no lo abates. Él ¿Dónde se la tam- apuntaste? ¿Dónde se fue tambalea. eso? No, en esos momentos donde sea. disparas al cuerpo. Y entonces yo sí que él se tambalea y se va detrás de un arbusto y no me da tiempo a más porque otro terrorista me empieza a disparar. Ostras. ¿Pero ¿y cuántas más balas o menos tenías? desde el sitio desde donde apareció luego muerto el otro, ¿no? Ok. Entonces, bueno, a ese yo no le llego a ver. Yo realmente empiezo a volver a recibir disparos de otro origen y ahí sí que tengo un efecto otra vez de no sé cómo salí de allí, sinceramente. Luego veo que tengo heridas en las rodillas, con lo cual
deduzco que me caí en esa escape de esa otra vez ganar tiempo y distancia. ¿Ni te acuerdas de...? No. O sea, esos momentos de shock. Yo tú le disparo al disparas, terrorista, él se va, recibes disparos y tú recibo disparo, y no te acuerdas. y lo siguiente que recuerdo ya es volver a encontrar a gente subiendo la colina. Pero claro, iban pisando con mucho cuidado, porque iba todo el mundo descalzo, pero iban como muy despacio. Y ahí les dije, no, hay que correr, hay que subir hasta arriba. Y luego los saqué del camino, porque claro, el camino es que era muy evidente. Sí. Y digo que vienen a por nosotros, que hay que seguir corriendo. Entonces los animé a acelerar y a salirse del camino. Y eso es lo que recuerdo, volver otra vez a juntar a la gente y buscar otro refugio, pero ahora ya bastante más arriba. Vale, y del segundo terrorista ese, ¿sabes algo que pasó con él? Bueno, ellos fueron abatidos todos, los cinco. Los 5 al final, en la operación de rescate, murieron. Vale, o sea, para que la gente lo entienda, luego, después de que huyes o no sabes cómo zafaste y te conseguiste encontrar a la gente, reagruparla, animarlas a que sigan subiendo para buscar otro refugio, supongo, ahí vuelves a coger el móvil para dar la nueva posición, porque supongo que en una situación así tú tienes que decir, venir a rescatar, pero ¿cómo dices dónde estoy ahí? Ahí se producen... Pues una serie de llamadas, evidentemente. Una es para decir pues que seguimos en alto riesgo, porque yo he disparado a uno, pero hay más gente. Y sí que les intento decir hacia dónde hemos huido, claro. Porque las fuerzas de rescate vinieron de norte a sur. Y ¿El norte era abajo o arriba? El norte era desde donde venían los vale, o sea que era un terroristas. O sea, estáis vosotros, y nosotros los terroristas, y venían íbamos hacia el sur. ¿Vale? Vale. Y la colina estaba al sur. Vale. Lo alto de la colina al sur. Vale. Entonces, lo bueno es que las fuerzas de rescate, los españoles que definitivamente vinieron a sacarnos, vinieron por el sur. Vale. Pero las fuerzas de rescate malienses y la fuerza de reacción de la Unión Europea venían por el norte. Entonces, efectivamente, como tú has dicho, el riesgo era que nos los estaban echando hacia nosotros, a los terroristas. Y luego el segundo riesgo era que dispararan las fuerzas propias sobre nosotros, como luego ocurrió. Ha ocurrido. Claro, porque al final yo intenté pasar por mensajería, por Google Maps, la posición, tal cual, y al final nunca le llegó a la fuerza de rescate esa posición. Con lo cual empezaron a venir fuerzas a disparar con ametralladoras pesadas, y claro, yo ya pum. Ahí se produjo un momento pues de incertidumbre. De tensión máxima, ¿no? Sí, de decir, bueno, ahora pueden haber dos escenarios. Uno, que nos impacte un proyectil nuestro propio, o que los terroristas en la huida vuelvan a pensar en subir hacia arriba, ¿vale? Y a mí solo me quedan 4 cartuchos. Había consumido 10. Con lo cual, pues bueno, yo valoré la situación y pensé que era mejor mantenerlos ocultos, porque era un buen sitio, tenía observación sobre el camino. Era muy difícil que nos encontraran sin nosotros verlos antes. Con lo cual decidí que la seguridad estaba en permanecer quietos y esperar a ver. Y ahí es cuando rescataron. Bueno, al final fueron 5 horas y media. 5 horas y hasta media. Que ¿Esperando ahí? Esperando entre todos los movimientos y el rescate. Mucho tiempo. 5 horas y media, sí. Joder. Entonces, bueno, son momentos en los que... Que obviamente los terroristas les mataron antes de esas 5 y media. No. O sea, estuvieron 5 horas y media. Sí, los disparos siguieron hasta las 6 horas y media, que fue cuando... O sea, les costaron mucho matarles. Sí, muy, muy difícil. Sí. Pero porque si eran solo 5, ¿cómo? No, pero tanto? Claro, las fuerzas de rescate malienses... Es que el terreno era muy abrupto, tenía muchos escondrijos. O sea, se metían, se escondían. Había fuerzas propias, con lo cual no podían entrar arrasando. Ya. Es que no sabían cuántos éramos. Claro, es que encima es que no se conoce nadie, ¿no? En la guerra. Era muy complicado. La situación era complicada para nosotros, para todo el mundo. Para los rescatadores también, ¿eh? De hecho, hubo un teniente con el sueco, fue rescatado al día siguiente. Es decir, se escondió y estuvo escondido y no se atrevió a salir, pues porque es
que si salgo y me ve un terrorista me mata, si salgo y me ve un rescatador me puede abatir también, porque de noche se empezó a oscurecer a partir de y ya no sabíamos, que fue la decisión que yo tomé ya de irnos hacia arriba y de ir en busca de nuestro equipo de rescate español que había venido de la embajada. Y ahí es cuando os lo encontrasteis. Ahí fue cuando yo dije, vamos a subir, porque la situación ya se está haciendo de noche. Ahí ya digo, no nos vamos a distinguir unos de otros. Asumo el riesgo de delatar mi posición. Y como se hacía de noche, también era más difícil vernos. Y eso fue la última subida ya, que fue la subida más penosa físicamente, porque hasta ese momento, pues bueno, la adrenalina y tal, pues te saca de todo, ¿no? Pero el problema es que esa inactividad, y encima con los pies hacia abajo, había hecho que la sangre hubiera bajado y la adrenalina se hubiera disipado, y entonces no podía andar. O sea, un dolor brutal. No podía. Y eso fue un martirio, o sea, lo que decíamos, la distancia esa que luego en la reconstrucción vi que eran, pues eso, 150 o 200 metros de subida, pero a mí me parecía 1 kilómetro, ¿no? de suplicio. Pues nada, chavales, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente trip.